El pueblo judío es un grupo muy antiguo. Su historia tiene miles de años. Están unidos por su fe, su cultura y sus antepasados. Su recorrido histórico demuestra su capacidad de resistencia y fortaleza. Esta historia es importante porque ha influido en religiones, culturas y cosas que han pasado en el mundo. Las vivencias del pueblo judío nos enseñan sobre los prejuicios, la esperanza y lo importante que es recordar. Su historia refleja lo que compartimos como seres humanos. Vamos a conocer sus comienzos antiguos, sus victorias, sus momentos tristes y sus tradiciones que duran hasta hoy. Aunque han enfrentado grandes adversidades, han aportado mucho a la civilización. Es increíble cómo han resistido para no perder su esencia y frente a la persecución. La historia judía nos da lecciones sobre la identidad, el sentir que perteneces a un lugar y los peligros de no tolerar a los demás. Es una historia con muchas partes. No es un cuento simple. Empecemos este viaje con respeto y ganas de aprender. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este. La historia judía empieza con Abraham, en un lugar muy antiguo llamado Mesopotamia. Dios hizo un pacto con Abraham. Le prometió la tierra de Canaán a sus descendientes. Los descendientes de Abraham, Isaac, y luego Jacob, a quien también llamaban Israel, formaron las 12 tribus de Israel. Hubo mucha hambre, y la familia de Jacob tuvo que irse a Egipto. Al principio los recibieron bien, pero después los hicieron esclavos. Pasaron muchos siglos en los que los trataron muy mal, hasta que apareció Moisés como un líder. Según la tradición judía, Moisés fue criado en la casa del faraón, el rey de Egipto, tras ser adoptado por su hija. Según la tradición bíblica, Dios lo eligió para liberar a su pueblo. Después de que unas plagas muy fuertes cayeron sobre Egipto, el faraón por fin dejó ir a los israelitas. Esta huida, que se conoce como el Éxodo, es un momento muy importante que los judíos siempre recuerdan. Así empezó el viaje a la tierra prometida, que significaba esperanza y libertad. El Éxodo sigue siendo muy importante para la herencia cultural y las tradiciones judías. Se recuerda todos los años durante una fiesta llamada Pesaj o Pascua judía. La historia de Abraham y Moisés nos habla de fe, valentía y la búsqueda de la libertad. Esto puso las bases para el legado duradero del pueblo judío. Después del Éxodo, los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años. Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí. Esto formó las leyes y el carácter judío. Al final, los israelitas se instalaron en Canaán. Primero los guiaron jueces y después reyes. Saúl unió a las tribus como el primer rey, pero fue David quien de verdad hizo de Jerusalén la capital. El reinado de David se recuerda como una época dorada. Su hijo Salomón construyó el primer templo. La sabiduría de Salomón, junto con sus monumentales construcciones, trajo prosperidad, pero también generó tensiones y descontento. Cuando Salomón murió, el reino se dividió: Israel en el norte y Judá en el sur. Jerusalén siguió siendo el centro espiritual en Judá. Los dos reinos peleaban seguido y tenían amenazas de vecinos poderosos. Esta división los hizo más débiles y fáciles de conquistar. La época de los reyes y los templos marcó la fe y la cultura judía por muchas generaciones. Preparó el camino para los problemas y cambios que vendrían después. Los reinos divididos fueron conquistados por imperios. Asiria destruyó Israel y dispersó a las 10 tribus perdidas. Babilonia conquistó Judá, destruyó el primer templo y mandó al exilio a muchos judíos. En el exilio, los profetas dieron esperanza y ayudaron a mantener la fe. El rey persa Ciro permitió a los judíos volver y reconstruir el templo. La vida judía volvió a nacer en Jerusalén, pero surgieron nuevos imperios. El dominio griego trajo influencias de su cultura y también resistencia, como la revuelta de los macabeos. Después vino la conquista romana, con un gobierno duro y muchas revueltas. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo. Esto hizo que los judíos se dispersaran por todo el mundo, lo que se llama diáspora. La destrucción del segundo templo transformó profundamente las prácticas religiosas y la identidad del pueblo judío. Aunque estaban dispersos, las comunidades judías se adaptaron y siguieron adelante. Esta época formó una presencia judía fuerte y presente en todo el mundo. Después de que destruyeron el segundo templo, los judíos se fueron a vivir a muchas tierras diferentes. En Europa, sufrieron persecución,
Los encerraron en barrios llamados guetos y sufrieron represalias, especialmente durante las cruzadas. Bajo el gobierno islámico, a veces a los judíos les fue muy bien, como en la Edad de Oro en España, pero también tuvieron limitaciones. Las comunidades judías en Asia y África crearon sus propias tradiciones, pero sin perder sus raíces. El comercio y los estudios conectaron a los judíos de todo el mundo, ayudando a mantener su herencia. A pesar de las dificultades, los judíos hicieron aportes como estudiosos, médicos, comerciantes y pensadores. El Talmud, un libro muy importante que se escribió en esta época, se volvió fundamental para la ley y la tradición judía. Su capacidad de resistir y su creatividad influyeron en sociedades mucho más allá de las suyas. Una época llamada la Ilustración trajo nuevos derechos y oportunidades para los judíos, pero también nuevos peligros. La emancipación les permitió integrarse más, pero un nuevo tipo de antisemitismo, basado en el racismo y en mentiras, empezó a crecer. Ataques violentos en Europa del Este, llamados pogromos, y acusaciones falsas como el caso Dreyfus, causaron miedo y hicieron que muchos se fueran. El Holocausto fue el momento más oscuro. 6 millones de judíos perdieron la vida a manos del régimen nazi. La represión sistemática, los guetos y los campos destruyeron comunidades enteras. El mundo quedó horrorizado ante la magnitud de esta tragedia humana sin precedentes. Pero hubo resistencia. Los judíos lucharon, y algunas personas no judías arriesgaron todo para ayudar. El Holocausto dejó heridas muy profundas, pero también inspiró al mundo a esforzarse para que no vuelvan a pasar cosas tan terribles. Cambió la forma de pensar de los judíos y cómo el mundo entiende los derechos humanos. El recuerdo del Holocausto sigue siendo muy importante para los judíos. Es un recordatorio muy claro de los riesgos de la intolerancia, odio y de no importarnos lo que les pasa a otros. La supervivencia del pueblo judío es testimonio de su extraordinaria fortaleza. Su historia continúa, marcada por el recuerdo y la esperanza. Hoy en día, los judíos viven en todo el mundo. Las comunidades más grandes están en Israel y en los Estados Unidos. La vida judía es muy variada. Hay judíos ortodoxos, conservadores, reformistas, reconstruccionistas, seculares y culturales. Los judíos han hecho grandes aportes en la ciencia, la medicina, la tecnología y la lucha por un mundo más justo. Personas como Einstein y Salk cambiaron el mundo. Una idea importante llamada Tikkun Olam, que significa reparar el mundo, impulsa a muchos a mejorar la sociedad. La historia judía es una historia de supervivencia, identidad y de empezar de nuevo. A pesar del exilio, la persecución y las adversidades sufridas, los judíos han mantenido su fe y su cultura. Lo que han vivido los judíos tiene que ver con el derecho a existir, a practicar su fe y a buscar justicia. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó un nuevo capítulo de esperanza, reconstrucción y complejos desafíos políticos y sociales. La historia judía es como una pequeña muestra de la historia de la humanidad, con luchas, belleza y fuerza para seguir adelante. Si te gustó este vídeo, suscríbete para más historias como esta.